Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer vídeo del día de hoy, de 16 de diciembre, del calendario de Workshop, que cada día nos saca un destacamento. Hoy han sacado 4, pero normalmente es un destacamento. En este caso ha tocado el turno a los demonios y cada dios estamos haciendo un vídeo distinto. Ya hemos hecho el vídeo de Korn y el vídeo de Zench, que si no los habéis visto, pegarles un vistazo, que la verdad es que ambos están muy chulos. Y ahora le toca el turno a Slanesh, que la verdad es que tiene un destacamento también muy chulo. Me gusta que, más allá de que sean buenos o malos a nivel competitivo y que pues uno sea mejor y otro peor, patatín patatán, me gusta que todos tienen su esencia y es una esencia muy chula. En este caso tenemos la Legión del Exceso, que tiene dos reglas principales. La primera, aura seductora, que es muy sencilla. Todas las unidades de Slanesh pueden destrabarse y poder cargar, pueden retroceder y cargar. Nos va a dar un toque muy interesante, sobre todo para estos turnos ya más avanzados de la partida, en los que unidades se quedan trabadas, quedan pocas diablillas contra pocas unidades del otro. El hecho de que podamos destrabarnos y cargar, nos puede dar un toque interesante. De hecho, probablemente a la hora de plantear las partidas y plantear los combates y el cómo vamos a distribuirlos, sabemos que vamos a poder destrabarnos, ¿no? Y eso es una mecánica muy interesante, sobre todo cuando lo hacemos varias veces. Pero la que tiene más miga realmente es Gambito Seductor, que es una mecánica bastante chula. No la había visto yo hasta ahora en Warhammer 40.000 y me ha gustado mucho. ¿En qué consiste? Básicamente lo que hacemos es, en el momento que terminamos un movimiento de carga con una unidad, declaramos que vamos a utilizar el Gambito Seductor. ¿Y eso en qué consiste? Le vamos a decir al rival, lo declaramos, y eso va a hacer que nuestra unidad no haya cargado, es decir, pierda el bufo de combatir primero. Si tiene lanza o lo que sea, perfecto, pero no va a tener la parte de combatir primero, que normalmente es lo que buscamos cuando cargamos, que es el cargar y ser nosotros los que pegamos. Vamos a perder eso, pero vamos a ganar, repetir todo para impactar y todo para herir. Así leído en frío, es un poco loco, ¿no? Porque dices, hostia, si elijo no pegar, me van a pegar primero y me van a matar. No parece una muy buena jugada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay muchas unidades que aunque pegue el rival no nos hace nada. Más allá de cargar un vehículo, rollo un Rhino, un Immolator, un CK de disparo, rollo un Brigand, que no pegan, o que pegan muy poco. También tenemos unidades como una unidad de 5 hermanas, o incluso unidades que estén muy debilitadas, o incluso el hecho de me coloco de esta manera, apilamos, no hace, o sea, en la carga no nos pega mucha gente, pero luego al apilar nos metemos con otra gente y repetiremos para impactar para herir. Esto lo explicaremos luego en TTS para que lo veáis súper bien, porque puede ser un poco raro, pero puede tener mucho potencial, ¿no? Y luego tenemos simplemente cuando pegamos, cuando hacemos esto muchas veces. Es decir, imaginaos que nos metemos en dos combates. Sabemos que en uno nos van a interrumpir. Y nos van a interrumpir en el que nosotros no elijamos. Es decir, te metes en dos combates. El combate A y el combate B. En el combate A dices, es fundamental que pegue aquí. Activas este primero, vale. Y ahora por 2 CPs tu rival te interrumpirá y podrá pegar en el combate B. Vale, ok. Imagínate que nosotros, sabiendo esto, decimos, vale, en los dos renunciamos a pegar primero y en los dos nos ponemos full repetir impactar, full repetir herir. El rival empezará a pegar y nosotros pegaremos en el otro auto. Esto depende de la situación y nosotros somos los que lo vamos a elegir. O sea, los jugadores activos, el jugador de Slanesh. Entonces, depende del pairing que vayamos a tener, podemos ir jugando un poco con eso. Por eso decía que tiene un poco más de intríngulis el utilizar el Gambito Seductor del todo. Además, tenemos varias unidades que tienen Devastating en el ejército y repetir todo para impactar, todo para herir, teniendo ciertas reglas, puede ser realmente bueno. Y pasamos a las mejoras, que tenemos dos muy interesantes. La verdad es que me ha parecido además que pueden ir de la mano ambas, que son Falsa Majestad, 30 puntos, un aura que a 6 pulgadas del portador, excepto monstruos, nos da un +1 a las tiradas para herir. Y otra que es exactamente igual, Corona de los Sueños, 30 puntos, a 6 pulgadas del portador, excepto monstruos, +1 para impactar. Entonces, depende de cómo nos lo montemos, podríamos tener una burbuja de +1 impactar, +1 herir muy potente. Y quizás lo que vaya alrededor de esta burbuja ni siquiera tenga que usar el full reroll del Gambito Seductor. Y simplemente vayamos a ir todas las unidades con +1/+1 y hacer mucho daño. Puede ser realmente potente.
El problema es que no afecta a monstruos. ¿Qué ocurre? Que muchos de nuestros monstruos impactan al 2. Entonces podemos llevar el objeto de +1 impactar en uno de los Keeper, por ejemplo, que a él no le va a afectar, pero tampoco le afectaba, y ese Keeper va a dar su habilidad de +1 FP, que tiene él por existir, más una de estas coronas o la falsa majestad, ¿no? Y llevarlo por ciertas zonas que vamos a sacarle mucho partido. Sobre todo estoy pensando en unidades de diablillas, ¿no? Diablillas o Finch, que con ese +1 pueden ser muy potentes, ¿no? Dependiendo un poco de por dónde vayamos a llevar la lista. Pero me parece que puede estar muy bien. Luego tenemos Avatar de la Perfección, que realmente yo no lo termino de disfrutar del todo. Que básicamente es, si no hay unidades amigas a 6 pulgadas, esta unidad repite avanzares, repite cargas, ignora cualquier penalizador al movimiento. El problema es que las miniaturas monstruo pocas veces se las puede pinear, pocas veces hay mecánicas que les quiten movimiento. Normalmente este tipo de mecánicas son para infantería o excluyen monstruos y vehículos. Algunas veces sí que se les puede pinear, como por ejemplo el Spinner de Eldar, pero normalmente no. Y además tiene que estar sola, sin nadie alrededor. Y si fuera a ignorar todo, en plan HPs, HAs también, pero es que solo es el movimiento. Entonces yo creo que no la veo mucho, la verdad. En cambio, Ávido de Almas sí que la veo mucho, mucho, mucho. Lo que hace es, solo podemos dar a miniaturas monstruos, y lo que hace es que al final de la fase de combate, si matamos alguna miniatura enemiga, nos vamos a curar. Un de 3 heridas. Y puedes decir, hombre, man, un de 3 heridas tampoco es la gran cosa. Vale, pero pensar que son duros los Keeper. Son bastante duros. Tienen un -1 que les impacten en combate. Tienen Finlock 25, tienen invulnerable de 4, tienen una buena resistencia. Si por partida utilizamos esto 2 veces con ese personaje y nos hemos curado un de 3 y un de 3, o sea, 4 heridas, esas 4 heridas para que nos las hicieran, teniendo Finlock 25, es como si nos hubieran hecho 6. Porque en 6 dados sacamos 2 Finlock 25, o sea, nos hemos curado esas 4 heridas. Esto es muy potente, por 10 puntos. Me parece una mejora muy buena, ¿no? Entonces al final creo que las más interesantes son Ávido de Almas, Corona de los Sueños y Falsa Majestad, para mi gusto. Y pasamos a las estratagemas, que me parecen, en todos los destacamentos que hemos visto de demonios, si os fijáis, realmente buenas. Me gustan mucho y además bastante tramposas, ¿no? Para hacer mecánicas un poco que se salen de lo común. Algunas son bastante ABC, pero que se salen de lo común. Como esta primera, que es Ladrones del Dolor. Que en una primera lectura, bueno, os cuento lo que hace. Básicamente, cuando nos vayan a hacer daño en cualquier fase, justo después de que se asigne tanto el ataque o la herida mortal en una miniatura de Slanes, que no sea monstruo, lo que podemos hacer es elegir otra unidad de Slanes que esté a 12 pulgadas, y básicamente esa unidad es la que se lleva el daño, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace básicamente? Que hasta el final de la fase, cuando imaginamos que tenemos una unidad de diablillas adelante, que vamos a poner que es la unidad a la que están pegando, y una unidad de diablillas atrás, que es la que está tanqueando el daño, ¿no? Entonces a la unidad de adelante nos hacen X daño. Pues lo que hacemos es que ese daño se lo traspasamos a la de atrás, que es la que está sufriendo el daño. ¿Qué ocurre? Que con esto no traspasamos el daño tal cual, sino que traspasamos por cada herida una herida mortal. Claro, aquí hay bastantes posibles opciones divertidas y opciones para hacer trampitas. Ya os digo, en una primera lectura dices, bueno, ok, pues como la tanqueadora, digamos, o sea, la tanqueadora no, la primera, a la que queremos evitar el daño, no puede ser monstruo, pero la de atrás sí, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, si nos han tirado una granada a una unidad que está adelante, decir, bueno, pues se lo voy a poner al Keeper que está atrás, y luego, como llevo la mejora con el Keeper, me curaré. Vale, bueno, y además el Keeper tiene Finlock 25. Bueno, ok. O podríamos coger y decir, vale, pues la unidad que tengo adelante, necesito que esté en el objetivo 100%. Prefiero matar la unidad de diablilla de atrás cuando me disparen a esta adelante. Vale. Es un poco el combo sencillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí entran a jugar dos unidades muy importantes. En primer lugar, entra a jugar el señor, bueno, la señora, Embelesador Infernal. Es la tipa esta que va con el arpa super chungui, que básicamente lo que hace es que cuando está liderando una unidad, que va a liderar una unidad de diablillas, lo que hace es que les cura en la fase de mando un de 3 miniaturas muertas.
Esto puede ser muy interesante, porque podemos utilizar esto como bufo para nuestro army. Lejos de ser algo malo, puede ser algo muy bueno. Por ejemplo, tenemos una unidad alante, unos Finns, y nos han hecho 6 heridas a los Finns. Pues nosotros podemos coger y esas heridas transformarlas en 6 bajas en diablillas, y puedes decir, bueno, Manu, tampoco parece el plan de nuestra vida. Ya, pero es que esta tipa en fase de mando nos va a curar un D3. Ese D3 que nos va a curar hacia adelante, por lo tanto con esas diablillas vamos a poder avanzar. Incluso puede que en un futuro podamos pisar objetivo. Pensad que nos han hecho 6 heridas, por lo tanto una unidad de diablillas se habían muerto 6, ahora curamos 2, con un de 3 miniaturas, pues nos sale un 2, y seguimos avanzando. Pero es que nos podemos quedar al borde de una ruina, de tal forma que cuando el otro vaya a resucitar, o sea, cuando nos toque, resucitamos uno en la fase de mando y podemos puntuar la primaria. Entonces, nos hemos provocado heridas con las que luego vamos a trampear y poder curar hacia adelante para tener esa distancia un poco más trampa. Entonces al final se puede convertir en un beneficio. Tenemos que utilizarlo con cabeza y tenemos que pensar las cosas. Pero es una mecánica que puede ser muy interesante. Y en este caso nos han hecho 6, pero imaginaos que nos hacen solo un par. O nos hacen una granadilla. Oye, pues nos hacemos daño en las diablillas y ahora cuando nos toque será curo diablilla para adelante, mueve las diablillas, cargo con las diablillas. Y puede hacer que la embelesadora haga bastante daño. Pero la unidad que más me ha gustado para hacer trampas, sin duda, es el paradigma de contorsión. Que son las tipas estas que van con el espejito, que digo yo siempre, y básicamente lo que tienen es que cuando lideran, la unidad a la que lideran tiene Feel No Pain de 4 contra mortales y ataques psíquicos. Es decir, el daño que estamos tanqueando con la unidad de atrás lo podemos tanquear con un Feel No Pain de 4. Por lo tanto, si a las diablillas de adelante les han hecho 10 heridas, a las de atrás que están tanqueando solo les van a hacer 5. Entonces vamos a poder jugar mucho con eso para literalmente tanquear el daño a la mitad. No lo vamos a utilizar todo el rato ni nada, pero tenemos esa opción, tenemos esa posible jugada trampa que el otro igual venga y diga, bueno, pues te voy a hacer un montón de daño de... Un momento, tanquean las de atrás, Feel No Pain de 4 a todo lo que me has tirado y salvas un montón de heridas. Esto, por ejemplo, puede ser muy interesante con el Gambito. Podemos elegir comernos un poco más de daño del que pensábamos, pero tanquearlo con las de atrás. Y cuando vamos a pegar con las de delante, están full, repiten impactar, herir y el otro sale por los aires. Entonces tenemos ahí un poquito más de jugada interesante. Pasamos a la segunda estratagema, que es agonía sin medida, mucho más sencilla en el combo que todas estas que estamos hablando, que es básicamente en la fase de combate, por 2 puntos de mando, podemos tarjetear o a un monstruo de slanes que le daremos un +1 herir, ¿vale? O elegir a 2 unidades de slanes que no sean monstruo y se lo daremos. Es decir, 2 CPs, 2 unidades de slanes, un +1 herir, o por 2 CPs a un monstruo +1 herir. Es un poco cara para un monstruo +1 herir, porque además pegan bastante bien, y muchas veces los monstruos pueden asumir que les peguen antes para hacer el gambito, pero para 2 unidades de slanes infantería o montadas o lo que sea, sí que puede ser muy interesante. Lo que pasa es que 2 CPs es carete, pero bueno, es muy buena y la podemos utilizar cuando sea. La siguiente me parece también que es como la primera, ¿no? Que tiene un poco de intríngulis. Excruciación sensorial. Elegimos en nuestra fase de mando utilizarla, elegimos como blanco un monstruo, que da igual elegir un monstruo, simplemente es que te piden que haya un monstruo, y lo que hacemos es que todas las miniaturas del campo de batalla que estén en sombra de caos deben hacer un chequeo de acobardamiento. Esto puede ser muy bueno para nosotros y muy malo para el rival. Además, estos chequeos se hacen restando a 1 si se está bajo la mitad de efectivos. ¿Qué ocurre? Si es unidad rival, recordamos que en la sombra del caos chequearán con un -1. Y si son nuestras, chequearán con un +1. Además de fallar los chequeos de acobardamiento, las unidades rivales reciben daño mortal, o sea, heridas mortales, un de 3 heridas mortales si fallan ese chequeo, además de quedarse Battle Shock y no poder utilizar estratagemas. Y las unidades de demonios, cuando pasan ese chequeo, lo hacen con un +1, es decir, facilitándoles el chequeo, y si lo pasamos con éxito, nos curaremos heridas. ¿Qué ocurre? Que esto puede ser un sombra de disformidad de tiranios, todo el mundo chequea, lo que pasa es que en tu fase de mando, lo suyo es que tengas controlada la sombra del caos en No Man's Land, que es la zona más relevante, porque si no al final esto es un poco pochito.
Pero ¿qué pasa? Que si lo hacemos y se nos da más o menos bien y controlamos la zona del caos, todo el ejército rival que esté en esa zona, que al final es lo que es más relevante, va a chequear. Algunos van a fallar, porque además es con un -1, si están por debajo del número inicial, y si lo fallan, además de las mortales, van a quedar acobardados, por lo que vamos a plantear todo nuestro turno sabiendo que el rival no puede utilizar ningún tipo de estratagema, o incluso si tuviera alguna orden o algo que necesite tener no estar Battle Shock, pues no lo va a tener. Y además nuestras unidades es posible que se puedan curar, lo que aún cobra más sentido cuando lo combamos con la primera estratagema, que nos íbamos haciendo daño a otras unidades. Pues podremos ir curando esas unidades. O incluso el Keeper que llevábamos con la mejora de curarse heridas cuando mataba gente, con esto se puede volver a curar. Entonces se convierten en una estratagema que no siempre vamos a utilizar, pero cuando la utilicemos se puede convertir en nuestra mayor bendición y su mayor maldición. Hay que jugarla con cabeza, pero creo que puede ser muy, muy interesante. Luego tenemos, por otro lado, Deseo Fantasmal, estratagema que estamos viendo en todos los destacamentos, y es que en la fase de carga o en la fase de movimiento, una unidad de Slanes atraviesa elementos de terreno. Sensacional para los Keepers. Los Keepers son rápidos, son bastante pesados, tienen un movimiento muy bueno, los Keepers, Salaxi, y los carros incluso, y muchas veces se quedan cortos de movimiento porque tienen que rodear la ruina y están dando vueltas y vueltas una semana. El hecho de que puedan atravesar paredes les da un toque muy muy bueno. Así que estratagema que nos gusta mucho mucho. Luego tenemos Cabalgata de Filos, que el nombre me gusta mucho por otra parte, que es una especie de tank shock que nos han dado para Slanes. Al final, como son monstruos y no tienen tank shock, pues nos han dado un poco esto para compensar. Tanto unidades de infantería como unidades monstruo pueden usar todo el mundo, pero yo creo que son las que más se benefician. Puntualizamos los dos tipos. Cuando no son unidades monstruo, es como la estratagema que contamos de los Storm Boys o como la mecánica que tienen los intercesores de asalto con Jump Pack de marines, que es que al final de que la unidad haya hecho el movimiento de carga, es decir, tiramos la carga, un 7, movemos las diablillas para adelante. Ahí en ese momento paramos y decimos, vale, ¿cuántas diablillas están en engagement range, en zona de amenaza de nuestro rival? Pues contamos, o sea, ¿cuántas están a 1 pulgada? Contamos, pues mira, hay 7, pero es que mi unidad es de 10. Ya, compañero, pero saca un 5 en la carga y estas 3 no tocan. Así que si no tocan, no están en 1 pulgada del enemigo, no están en engagement range. Luego apilando sí pegarán, pero ahora mismo no están. Por lo tanto, si hemos dicho que hay 7, pues 7. Tiramos 7 dados y a 4 más hacemos mortales. ¿Qué ocurre? Que a 4 más es un poquito mejor de lo que suelen ser este tipo de estratagemas, sobre todo con unidades de 10 diablillas que pueden tener un movimiento muy grande y pueden trabar muchas. Además, no especifica que no se pueda hacer a monstruos ni vehículos, por lo tanto podemos hacer mortales de esta forma a monstruos y vehículos, más que las diablillas luego tienen devastating, más que quizás pegándose monstruo vehículo podamos repetir todo para impactar y para herir por el gambito. Ojito las diablillas. Entonces, tiene ese toque muy chulo que yo creo que puede pillarle por sorpresa a mucha gente. Y luego, si lo utilizamos en monstruos, en lugar de tirar un dado, tiran cada monstruo 6 de 6. Cada monstruo, que es 1, tira 6 de 6. Y a 4 más, una mortal. Es decir, con los monstruos es como si tuviéramos resistencia 9 a efectos de un tank shock normal. Es decir, hacer de media 3, que sería lo mismo que a 4 más 6 de 6. Así que bueno, por un CP tenemos 3 mortales con monstruos, y con lo que no sea monstruo, pues depende de los que lleguen en engagement range. Bastante bien. Y luego tenemos Exceso Abrumador, que la verdad es que es una estratagema que funciona muy bien por una sencilla razón. Puede ser crucial para que una lista de disparos se tire por un precipicio. ¿En qué consiste? Elegimos una unidad, estamos en la fase de disparo del oponente, y nos dice, voy a dispararte al Keeper que le quedan 10 heridas, con la unidad gigante de disparo de no sé qué, no sé cuántos. Le dices, vale, un momento, vas a hacerme un chequeo de acobardamiento, me lo vas a hacer con un -1. Por lo pronto, si lo fallas, te quedas acobardado, no podrás utilizar estratagemas, patatín patatán, estupendo. Pero ¿qué pasa? Que solo porque lo haga, aunque lo pase, esa unidad ya va a tener un -1 a impactar. Simplemente. Pero además, como lo falle, esa unidad no va a poder disparar al Keeper. Y tendrá el rival una unidad que se va a quedar delante del Keeper diciendo, hola Keeper, buenas tardes, sin poder disparar.
puede elegir nuevos blancos, pero el Keeper no, por lo que el Keeper probablemente se quede vivo, y luego el Keeper le va a contar unos chistes a esa unidad de locos. Entonces, creo que es una estratagema que en muchos casos no va a ser muy relevante, porque el rival va a decir, bueno, pues dispara a otro sitio. Pero ¿qué pasa? Que si estaba en la típica unidad con la que contaba el rival de daño para matar al Keeper o a quien sea, igual de repente dices, hostia, que no he podido matarle. Y esto, como de nuevo, combinado, ¿no? Esto combinado con poder pasar las heridas cuando nos disparen, combinado con un montón de triquiñuelas que tiene el Slanesh, creo que puede ser muy molesto enfrentarse a ellos, sobre todo con listas de disparo, porque entre lo que te puedan trabar, más el daño que puedes hacer trabando y luego tú destrabándote, más el daño que tanqueas con heridas que puedes pasarle a otra gente, más la sombra de uniformidad que puedes hacer, que como te salga bien es bastante buena, más los gambitos, más todo, puede ser realmente pesado. En cuanto a las unidades que pueden ser interesantes en este destacamento, evidentemente todo Slanesh es interesante en este destacamento, pero vamos a intentar puntualizar qué unidades pueden ser las que se vean más beneficiadas en este punto. En los otros vídeos que hemos subido no estamos mostrando las unidades y nos habéis dado el feedback de que quizás era bueno que se muestren. Nosotros siempre hacemos caso al feedback que nos decís y os lo agradecemos un montón, porque en este caso, pues tenéis toda la razón del mundo. Así que pues os la vamos a enseñar. Entonces cogemos el libro de demonios y os enseñamos un poco estas unidades, ¿no? La primera, por supuesto, Salaxi. Salaxi es un excelente personaje, quizás un poco caro, pero sale bastante ganando con el destacamento, sobre todo porque puede atravesar paredes. ¿Llevarla es interesante? Por supuesto, es muy muy buena, y en un meta de monstruos vehículos que creo que nos vamos a encontrar, es un personaje muy pesado con ese full repetir, impactar, herir y daño que tiene, que es peligroso. Además repite las cargas contra estos targets también. El arma que tiene, el ensarta almas, puede ser un problema para este tipo de targets, y ese Feel No Pain que tiene, más la posibilidad de o bien curarse con la estratagema, con lo de la sombra de deformidad, o simplemente que es muy dura, pues es un muy buen fichaje. Pero no puede llevar mejoras, como sus amigas, las Guardianes de los Secretos, los Keeper of Secret, que pueden llevarlas. Y aquí tenemos las mejoras que decíamos antes, tanto la mejora de curarse como las mejoras de las auras, que van a poder potenciar al resto de unidades de Slanesh con lo que decíamos, ¿no? Más allá del más 1 FP que tiene el Keeper por existir, también tenemos las mejoras que tiene del destacamento. Por lo tanto, podemos hacer que las unidades a 6 pulgadas de los Keepers se beneficien de muchos bufos. Unidades como las Diablillas les va a venir muy muy bien. Los Keeper, además, tanto Keeper como Salaxi, además pueden utilizar mucho el Gambito, porque pueden recibir daño sin temor a morir, y que el daño incluso no sea muy relevante. Estoy pensando que cargamos a la típica unidad, ni siquiera te digo a 5 hermanas, pero igual cargamos una unidad de marines y dices, o de gente que pegue un poquito, y dices, pégame. Tengo resistencia 10, imbu de 4 y Feel No Pain de 5. ¿Cuánto daño vas a hacerme? ¿2 heridas? ¿3 heridas? Vale, yo te voy a pegar full reroll y te voy a matar todo. Entonces puede ser que aún así nos rente, ¿no? Incluso además podemos decir, vale, imagínate que es el Keeper que se cura. Después de que tú me pegues y me hagas X daño, yo te voy a pegar, te voy a matar y me voy a curar un D3. Entonces, por eso os decía que el Gambito es mucho más interesante de lo que parece. Si os fijáis, la pegada del Keeper tampoco es muy elevada, ¿no? O sea, tiene 6 ataques de 8 menos 2, 3, que no es la gran cosa. Bueno, menos 2 que menos 3. Que tampoco es la gran cosa, pero pensad que eso full reroll puede ser bastante pesado, sobre todo full reroll herir. Y las garras chasqueantes sí que son un problema porque son devastating. Esos 4 ataques de 6 menos 3, 3 con devastating, eso empieza ya a picar. De todas formas, el Keeper nunca destaca por el daño, pero es un muñeco muy pesado, y incluso le interesa el pegar en un sitio y trabar en otro, y decirle a otro, si te vas, ok, yo me voy a poder destrabar y cargar luego, si te vas, vale, y si no te vas, pues te pego y te vuelvo a pegar y me vuelvo a curar, patatín, patatán. Puede ser muy muy pesado. Luego, por otro lado, tenemos los combos que decíamos antes, tanto la Embelsadora Infernal con la mejora o sea, con la regla que tiene de curarse un D3, a las unidades guardaespaldas, como en la posible mejora contra psíquicos. La mejora contra psíquicos, la verdad es que tampoco nos lleva a ninguna parte, pero en lo de curar con la estratagema puede ser interesante. Además, no pega mucho, pero pega con devastadoras, que cuando repitamos para herir, esto puede empezar a ser relevante. Lo que pasa es que es daño 1. Lo que pasa es que lidera Diablillas, por lo que vamos a tener una gran cantidad de ataques que con Devastate en full reroll ya sí que eso se empieza a notar. La máscara de Slanesh, a mí la verdad es que es un personaje que siempre me ha gustado mucho, sobre todo ese fight first que nos puede dar, y es un personaje para ir solo y ser un poco sinvergüenza, porque ella avanza y carga.
Entonces, tanto con su movimiento 9 como con su avanzar y cargar, vamos a poner que en el avanzar sacamos un 3, nos hemos movido 12 pulgadas y podemos cargar a las unidades y ya no solo cargar y a la unidad a la que vamos a pegar la vamos a poner el bufo, sino que elegimos una unidad a 6 y a esa unidad le vamos a poner -1 herir o +1 herir para nosotros o -1 herir para los demás. Y no solo es para este personaje, sino para los otros. Entonces puedes bufar muy bien otras unidades. A mí me parece que es un personaje muy bueno. Lo que pasa es que en general no se suele beneficiar mucho de las cosas de Slanes, porque al final es un poco independiente y no pega mucho. Pero bueno, de nuevo, con heridas devastadoras, con daño 2 full reroll, puede ser pesadita, pero 6 ataques se quedan cortos. Pasamos a Sileske, que es mi personaje favorito, sin duda, de Slanes. Por 2 razones. La primera es que cuando muere, al 2 más resucita. Yo con esto yo ya digo sí. Pero es que además tiene una regla muy buena, que es que cuando lidera, las tiradas para ir exitosas son de 5+. Es decir, Devastatings a 5+. Devastating a 5+ ya es una buena regla, sin duda. Pero Devastating a 5+ cuando full repites impactar y full repites herir con su unidad de diablillas, hace que la unidad haga muchísimos ataques. Aparte que él tiene ya 12 ataques. Ella, no sé muy bien qué es. 12 ataques, más todos los de las diablillas, son muchos 6s. Y en los 6s que salgan de daño 3 no te quiero ni contar. Por lo tanto, esas Devastating de daño 3 van a picar mucho. Me parece que es un muy buen activo en la lista. A mí me gusta muchísimo. Aparte tiene un disparo, el coro cacofónico, que me gusta mucho, que antes era un hechizo en Fantasy. Y tengo muy buenos recuerdos de coro cacofónico. Y creo que eso puede ser un disparo que el otro no espera en Slanes. Y fijaos el disparo. O sea, esto pica bastante, ¿eh? O sea, mi Eldar se pone muy triste con esto porque además ignora cobertura y es heridas devastadoras. Luego pasamos al paradigma de contorsión que habíamos hablado antes de él, que es el que nos da ese Feel No Pain contra mortales y contra ataques psíquicos. Y además, bueno, pues nos puede dar un poquito de daño contra psíquicos, que bueno, en fin, es un poco parecido al arpista que veíamos antes. Sobre todo es la trampa con la estratagema. Nos da muchos más ataques que con heridas devastadoras. De nuevo, pues puede ser interesante, liderando a las diablillas. En cuanto a los carros, a mí personalmente los carros no me convencen. No me convencen mucho. Creo que alguno puede tener algo más de sentido, sobre todo este, que hace que las unidades a 6 pulgadas tengan sostenidos. Tener sostenidos es una buena regla, siempre es una buena regla, pero sostenidos cuando tienes full reroll impactar puede ser muy bueno. Entonces quizás el que más se pueda salvar es este, porque además contra listas de combate nos puede dar a las unidades ese pegar al morir que tenemos aquí. Entonces, o bien nos renta recibiendo cargas, el otro nos pega, entonces activamos el pegar al morir y por la mitad de las diablillas pegarán, ¿no? Ya no solo eso, sino que cuando utilicemos el gambito cargando, podemos decir, vale, activamos los gambitos, tú pégame y donde pegues yo me habré colocado para poder pegar al morir. Entonces te pegaré al morir y repitiendo para impactar y para herir, que puede ser muy pesado. De carros tenemos varias opciones, que yo creo que me quedaría solo con ese. TG Trances a mí personalmente no me convence para este destacamento. Es buena, por supuesto, es buena y la posibilidad de darnos ese Fight First puede ser muy interesante si vemos que queremos ir muy enfocados a combate. Puede ser bueno tener una unidad con Fight First en un flanco y en otro flanco el carro que acabamos de ver con pegar al morir. Y vas jugando un poco ahí con los dos. Está bien, a mí me gusta y puede estar chulo. El problema es que competir con Sileske es muy duro y los otros personajes que nos daban ese tanqueo con la estratagema también pueden ser interesantes. Vale, pasamos a las diablillas, que son las reinas de la fiesta. O sea, son las que llevan todo, las que prácticamente todos los personajes las lideran a ellas y además esas heridas devastadoras que tienen les dan un toque muy potente, porque ese full reroll las transforma en unidades picadoras de carne. Lo malo es que su regla de data pues no es muy interesante, porque al final vamos a conseguir repetir para impactar por otras vías. Pero si no utilizáramos el gambito y simplemente quisiéramos pegar sin utilizar el gambito, repetir para impactar cuando hacemos 30 ataques, pues puede ser interesante. Y además es una de las unidades que más me gusta por la curación que nos da, ¿no? El hecho de llevar el icono nos pone en liderazgo 6,
más cuando estamos en la zona del caos, pasamos al liderazgo 5, por lo tanto curarnos suele ser más sencillo. Entonces, comunidad core la verdad es que me gusta mucho. Y pasamos a los diablos. Los diablos han estado esta edición un poco desaparecidos, pero me parece que es una muy buena unidad, sobre todo en un meta de infanterías. Ahora no va a haber tantas infanterías, creo que es un meta más de vehículos, pero entonces ese full reroll la puede compensar, porque vamos con heridas devastadoras. Es que heridas devastadoras, repitiendo para herir, es peligrosísimo. Y aunque no tuviéramos eso, 5 ataques de 5 menos 2-2 puede ser también muy muy pesado. Y bueno, las buscadoras yo creo que es de lo que más se ha visto fuera de Slanes, las diablillas montadas. No es tanto la unidad que vaya a carrilear la partida y vaya a hacer mucho daño, pero es la unidad que va a permitirnos hacer ciertas misiones de turno 1, ese prepartida de 9, ese movimiento 14. Puede ser una matapantallas para hacer pantallas luego. Es una unidad muy pesada, es una unidad que siempre funciona como esa primera avanzadilla y realmente a mí me gusta mucho y recomiendo que por lo menos llevéis una. El toque táctico de mover prepartida 9 en armies que son orientados al combate suele ser muy bueno. Y luego los carros que ya comentábamos antes, a mí estos personalmente no me convencen y creo que en general no suelen ser muy interesantes. Prefiero llevar diablillas liderando, o sea, que a las que lideran unidades, pero bueno, no son malos tampoco, ¿eh? Si los queréis llevar, pues son buenas unidades, pero no son las más interesantes. Y luego personalmente Be'lakor yo no lo llevaría en la lista de Slanes, no especifica que no se pueda llevar, pero creo que si jugáis mesas WTC, el aura de Slanes, o sea, el aura del no dispararles no es muy relevante y si jugáis Workshop quizás puede ser más interesante, ¿no? Pero creo que ahora mismo Be'lakor ha envejecido un poco más en las listas, tal y como funciona ahora el aura del caos no es tan necesario y yo me centraría en ir full Slanes para beneficiarse todo el mundo de todos los buffos. Así que poco más, chicos. He intentado hacerlo rápido para que no se alargara mucho el vídeo. Espero que el feedback que nos disteis en este caso os haya gustado. Y nada, pues nos vemos en el vídeo de Nurgle. Espero de verdad que os haya gustado como a mí este destacamento, que me parece súper truquero y súper bueno el jugar con el de ahora quiero que me pegues tú antes porque cuando te pegue yo te voy a dar muchísimo. El hecho de ir curándonos me parece que es bastante único. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao chicos, chao.